Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Es la declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga de sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne, sometido a ciertos requisitos de forma, en el que necesariamente consta la institución de un heredero. El testamento es un acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas que podrían disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. El tema de esta tarde es el testamento. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que como cada jueves, como cada semana, nos siguen en este espacio, en este programa que está dedicado especialmente para todos ustedes. Esperamos que el tema que hemos preparado el día de hoy sea de su agrado, sea de su interés y precisamente ayude a disipar esas dudas recurrentes del público en general o de colegas abogados que existen en el mundo jurídico. Quiero aprovechar para recordarles nuestros medios de contacto. Estamos en la señal de TV UAC, en televisión abierta, es el canal 24.1 y también nos puede ver todos los jueves a las 6 de la tarde a través de Megacable, en el canal 124, el 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. También nos puede buscar en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Y por estos medios subimos contenido semanal. Este programa completo estará transmitiéndose ahí en redes sociales y también los programas anteriores. Cada semana abordamos un tema jurídico diferente y si usted requiere ahondar un poco en algún tema específico, pues por ahí nos puede volver a ver. También por estos medios, específicamente por Facebook, nos puede enviar mensajes directos si tiene alguna duda más específica que requiera a lo mejor canalizarlo con alguno de nuestros invitados o canalizarlo con alguna institución que lo pueda ayudar o bien recibir orientación jurídica completamente gratuita. Este es el medio por el cual usted nos puede enviar un mensaje y con muchísimo gusto lo vamos a atender. El consultorio jurídico de TV UAC está abierto las 24 horas del día para usted. Pues sí, fíjense que me da muchísimo gusto tener esta mesa de trabajo, un gran amigo y bueno, ¿qué podría decir? Un gran colaborador durante casi más o aproximadamente casi 3 años. Estuvo apoyándome en todas las cuestiones notariales de esta universidad, de esta máxima casa de estudios. Tuvimos la oportunidad de conocernos, pues cuando estábamos un ratito ahí colaborando en el Sindicato Único de Personal Académico, en el Supaguac, aquí, en esta máxima casa de estudios. Y bueno, pues nuestro invitado me hacía favor de protocolizar las actas y acompañarme pues en las reuniones y en los consejos que se hacían en todas las universidades o todas las facultades, más bien dicho, todas las facultades de esta máxima casa de estudios. Entonces, para mí verdaderamente es un gusto, primeramente, contar con su amistad y segundo, por supuesto, que haya aceptado la invitación, pues para entrar en tema y hablar de lo que es el testamento. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestro invitado, pues ya para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy está con nosotros el licenciado Roberto Reyes Olvera. Para que lo conozcan mejor, les comento que él es licenciado en Derecho y también cuenta con especialidad en Derecho Social, Notarial y Corporativo y también con estudios de maestría. Dentro de su desempeño profesional, el licenciado Roberto se ha destacado o fungió de inspectora presidente de la Junta Especial número 3 de Asuntos Universitarios para los Trabajadores, esto durante el periodo del gobierno de Rafael Camacho Guzmán. También se destacó como procurador de la juventud dentro del periodo del gobierno de el gobernador Mariano Palacios Alcocer y actualmente se desempeña como notario titular de la Notaría Pública número 1 aquí en la ciudad de Querétaro. Es un placer, licenciado Roberto, saludarlo, darle la bienvenida y que haya aceptado la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la distinción, la mención al licenciado Gerardo, a la licenciada Laura Méndez. Y pues estoy aquí para servirles. Adelante con el programa. Y obviamente al público, pues lo que se ofrezca, con todo gusto, vamos a tratar de resolver. Maestro, primeramente a mí me gustaría que nos pudiera decir de forma muy breve, muy sucinta, pues cuál es el papel del notario, cuál es la función del notario en el día a día del ejercicio profesional de la carrera, porque pues muchas personas a lo mejor dirán, bueno, pues sí, ubico el testamento, bueno, pues sí, a lo mejor sé, y a lo mejor otros digan que no, pues acudir con un notario. Pero maestro, ¿cuál es la función de un notario? ¿Para qué nos sirve un notario? ¿Cuál es la valía de un notario en la sociedad? Y repito, para después entrar con el tema de lo que es el testamento y septiembre, que estamos pues ya en estas fechas de septiembre, mes del testamento, maestro. Sí, desde luego. Miren, hay una función del Estado que es la fedación, el dar fe y autenticar los hechos y actos que se presentan en la sociedad. Esto lo regula el Código Civil y nos otorga el Estado la facultad, nos delega la facultad para dar ese servicio de dar fe de los hechos que suceden en la sociedad. Eso es importante porque hay cuestiones como el testamento precisamente, como la compraventa, como la donación, como la intervención en la vida de las personas morales, en la protocolización de documentos me refiero a personas morales, a civiles, a sociedades también civiles, asociaciones y sociedades civiles, a las sociedades mercantiles. Y en fin, respecto de esto, pues protocolizar las actas que en esa vida de esas personas morales suceden. ¿Qué es el trabajo principal? Darle legalidad a los actos que realiza el particular. Ese es el trabajo de nosotros. Y desde luego lo que bien cita usted, es importante para nosotros el contacto muy cercano, muy directo con la sociedad. Hace ya años el Estado mexicano, me refiero al gobierno federal, y adoptan los estados y aún los municipios los programas que se trazan respecto del otorgamiento de la cultura del testamento. Me refiero a cultura porque es normalmente poco entendido el tema, lo ve la gente como poco necesario y muchos como algo lejano, cuando la realidad es que es un acto que es muy necesario en la vida de cualquiera de nosotros, porque en ese acto se va a designar quién se queda a cargo de los bienes que uno reúne durante su vida laboral o productiva. Y es una libre manifestación de la voluntad de lo que ahí se expresa frente al notario. La función de nosotros es dar la total cercanía con la persona que acude a otorgarlo y realmente convertirnos en alguien con quien puede, decirlo de alguna forma, desnudarse y exponer cuál es su situación jurídica, qué es la necesidad jurídica que él tiene para poder otorgar sus bienes a futuro. Esa sería la... Maestro, entonces, para la sociedad que en este momento nos ve, que repito, bueno, pues sí nos siguen muchos estudiosos de Derecho, pero también la gente productiva, maestro, que en este momento ya llega a lo mejor de su jornada de trabajo, que en este momento nos sintoniza o que tiene la posibilidad de ver una retransmisión de este programa. Ya lo comentaba la licenciada Laura Méndez, a través de Spotify, a través de YouTube, a través de la misma página del Facebook. ¿Qué es entonces un testamento? ¿Cómo funciona un testamento? ¿Y cuál es el objeto de un testamento, maestro? Porque se dice muy sencillo, dice usted, bueno, pues nosotros daremos fe de la voluntad de la persona, pero entonces,
¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el objeto del testamento? Y en sí, ¿qué es un testamento? Sí. Como ustedes saben, el testamento es un documento que se otorga frente a notario en donde se expresa la libre voluntad. ¿Qué quiero hacer yo con mis bienes cuando yo falte? Esto es, para después de mi muerte, ¿qué se va a hacer con este bien que yo logré reunir en mi patrimonio? Transmitir mi patrimonio a alguien de manera libre, conforme a mi voluntad libre. El testamento es, decía el documento donde se expresa este hecho. Entonces, ¿para qué, me decía usted, para qué se dispone eso? Bueno, porque debe haber un titular de los bienes cuando ya no esté yo. Hay una, ustedes lo saben también, hay una lista en nuestro Código Civil que dice, si no existieran herederos o legatarios, heredará la universidad, por ejemplo. Hay varias instituciones y una de las primeras es precisamente la Universidad Autónoma de Querétaro. Si la gente tiene el concepto de que si no otorgo testamento, alguien o el Estado se va a quedar con mis bienes, no es cierto. Hay que seguir las reglas que nos establece el Código Civil. Hay dos figuras que se pueden otorgar en testamento, que son el heredero y el legatario. El heredero es una figura que nos lleva a señalar que yo voy a dejar a fulano de tal con esta masa hereditaria, que serían mi casa, mi coche, los bienes que yo tenga, inmuebles. Y el legatario es específicamente, dejo al licenciado Gerardo la casa ubicada en 5 de mayo 50. Vaya dando fe, señor notario. Porque... sí, vamos a ver. Que quede un ejemplo real, palpable. Bien, sí, insisto, se trata la plática más que otra cosa, más que academia, más bien de orientación, maestro. De orientación claro. Y de cercanía con la gente. Que sepan que los notarios estamos al servicio de la sociedad y que esa es nuestra principal función. Incluso nos señala la ley, tendremos que orientar de manera gratuita. Okay. Sí, es una de las características también del notario. Y algo curioso que hoy en la mañana, o ayer más bien lo escuchaba y lo recordaba, es el único acto que se otorga ante notario que puede ser gratuito. Okay. Que puede ser gratuito. Llega la gente que va en la calle y se le ocurre, voy a hacer mi testamento, pero no traigo dinero. Bueno, perfecto, y ahí está una notaría. Paso, les pido que me hagan mi testamento y que no tengo dinero. Tendremos que dispensar ese cobro de honorarios. Lo que sí nos va a causar, cuando no estamos en el mes del testamento, pues los derechos que se generan de inscripción. Pero en este mes, incluso, en el mes de septiembre, incluso el Estado, me refiero al Estado Querétaro, como en otros, Guanajuato y todos los estados estamos en este programa federal. Se dispensa el cobro de derechos. Okay. No causa derechos. El Estado pone esa parte. Okay. ¿Sí? Lo que nos cobra el registro público, que es un buen ingreso, no lo deja de cobrar en beneficio de la población. Entonces, me refiero de la bondad del testamento hasta ese grado. Claro. Es el único acto que puede ser gratuito. El único que no cobramos, que si nos demandan el no cobro, tenemos que obedecer. Okay. So pena de que si no lo otorgamos y se llegara a fallecer el que nos lo pidió, nos demandan responsabilidad. Sí. Bueno, creo que eso es algo importante de saber porque precisamente lo que estamos buscando, lo que pretendemos al hablar del testamento específicamente durante el mes de septiembre, que es una campaña nacional, es efectivamente coadyuvar con esta cultura preventiva jurídica de resolver problemas antes de. La verdad de las cosas es de que pues la vida es incierta para todos y muchas cosas llegan a pasar al momento ya del fallecimiento. A lo mejor en vida uno puede tener determinados deseos, pero
pues la verdad es de que la muerte llega, no nos avisa y ocurre en varias situaciones. Por esa razón es que creo que es muy importante que podamos orientarnos, asesorarnos muy en lo particular porque cada situación es diferente. Sin embargo, hay algunas dudas comunes o situaciones concretas que el público nos hace llegar y que creo que sería importante planteárselas, señor notario, para que si alguien más está en la misma situación o en algo parecido, pues pueda sentirse de alguna manera orientado. En primer lugar, hay personas que nos escriben y nos comentan, oye, es que mi papá le heredó en vida a mi hermano no sé qué. Esta cuestión de heredar en vida, que es más bien un término pues coloquial, que no a lo mejor de una persona que estudió Derecho, pero sí del público en general, que nos platique, señor notario, ¿qué es esto de heredar en vida? Si existe, si se puede, qué alcances tiene y qué pasa cuando a lo mejor, bueno, hay varios hijos, hay desacuerdos, hay alguna situación que no están muy de acuerdo, y si se puede de alguna manera anular, si es válido. Platíquenos al respecto, ¿qué es esto de heredar en vida? Sí, bien lo dice, es un término coloquial absolutamente. No existe incluso. ¿Qué existe? Y la gente lo confunde. Existe la donación. La donación que incluso llega a quedar exenta en algunos casos. Me refiero a inmuebles en particular, pero la gente se confunde porque hace prácticamente la misma función, precisamente de un legado, porque se señala, te regalo mi casa que está ubicada en tal lugar, o te regalo mi coche que está en tal lugar. La gente lo dice de manera coloquial. Bien dice usted, la gente que se dedica al derecho, las personas que se dedican al derecho, pues le llaman donación, que es el término correcto, y el término que la ley nos permite, también regulado, perfectamente establecido. Yo no puedo decir, le voy a donar a mi hijo todos mis bienes, todos. Debo reservar bienes para, por ejemplo, mis acreedores alimentarios, para mi concubina, mi cónyuge. Debo reservar algunos bienes para satisfacer incluso las necesidades alimentarias mías, ¿sí? Porque se lo estoy otorgando en este momento sin saber el futuro de lo que suceda conmigo. Específicamente eso que nos está comentando, hay una pregunta semejante que nos dicen que cuando el papá, en este caso un progenitor, fallece, deja un testamento, pero lo cierto es que las propiedades que en teoría eran del papá, en realidad ya las había donado anticipadamente a uno de los hijos. Es decir, él ya había dispuesto de sus bienes, sin decirle, sino comunicarlo a los demás. Cuando él fallece, los demás hijos consideran que el testamento es el que debería de tener valor, pero lo cierto es que uno de los hijos es quien ya es titular. Esta cuestión de donar todo a una persona antes de fallecer, que es lo que está comentando, ¿es posible? ¿Se puede? ¿Hay manera a lo mejor de anularlo cuando la persona ya no vive? No. Normalmente se tiene esa creencia o se tiene ese mito, digámoslo así. ¿Por qué le heredó a uno solo? No le heredó, le donó. Sí. Y también es la expresión... Es que esa es la gran diferencia, maestro, sí, entre el testamento y la voluntad sí, y la donación, sí, que lo hace en vida. Sí. Es una donación que está perfectamente regulada. Y también es la libre manifestación de la voluntad del propietario de los bienes. Es muy difícil de anular un documento si está bien elaborado, que cumple con los requisitos de ley, como cuáles: que haya capacidad del donador, que esté consciente de lo que está haciendo. Normalmente el notario vigila perfectamente eso, porque insisto, si no lo hacemos bien, somos acreedores a sanciones, incluso perder la patente de notario. Y de que eso pasara, no hay problema, tener responsabilidad civil y penal. Claro. ¿Sí? Entonces, no hay esa... Sí se confunde la gente y constantemente nos lo preguntan. Acordémonos que estamos diciendo que el testamento va a aplicarse posterior a la muerte del quien lo otorga. Si en ese momento ya no hay bienes,
pues no se van a repartir. No se va a repartir nada porque ya no existen. Son para lo que yo otorgue en mi testamento será para aplicarse posterior a mi muerte. Si ya no existen los bienes. Pero se los donó fulano tal, se los donó. Normalmente o se los vendió, ¿sí? Forma de anularlo es difícil. Tenemos un dicho entre el mundo jurídico. Dicen a notaría abierta, juzgado cerrado. De eso se trata, aligerar las cargas de los juicios, de las cuestiones... las controversias. Las controversias, incluso familiares, fundamentalmente, en tratándose del testamento. Y en general, todas, me refería a personas morales igualmente. Pues si tenemos una acta de asamblea bien hecha, pues no se va a poder anular. Claro. ¿Sí? Rigiendo la vida de las personas morales. Es una de las cosas que hacemos nosotros, además en conjunto con los corredores públicos, que también hacen sociedades mercantiles, es precisamente tratar de colaborar en la normativa de las personas morales, además, desde luego, de las físicas. Claro, por supuesto. Maestro, si me lo permite, nada más para ir puntualizando antes de hacer el corte de este primer bloque, hablamos entonces de un testamento público abierto, maestro, que Sí. es el que realizan ante notario. Sí. Y estamos señalando que es la voluntad de la persona para después de su muerte. Sí. Ya lo precisó que si tiene bienes y él, por las razones que sea, la necesidad económica que pueda estar atravesando, dispone de estos bienes, lo puede hacer, aun y cuando lo haya puesto en su testamento, porque esto es su voluntad para después de la muerte. Exactamente. ¿Correcto? Ahora, maestro, ¿qué pasa cuando veíamos en clase también lo del testamento público cerrado? ¿Qué sucede, maestro? Porque, bueno, pues repito, más de algún estudioso del derecho que en este momento esté llevando derecho notarial, y que pues el profesor, ¿no? Pues porque así lo dice la literatura, así lo está estipulado incluso en el mismo derecho notarial, hablar del testamento público cerrado y que me digas, sí, agarra una hoja de papel, a ver, redáctale, ponle y que te firmen 2 testigos. Yo lo veo un tanto cuanto complicado, maestro, porque regresemos a lo que comentaba en un principio de la fe pública y 2, no menos importante, de algún vicio que se pueda generar desde el punto de vista jurídico, tomando en consideración que pues yo le puedo decir a mi gran amiga, que a la licenciada Laura Méndez, fírmale de testigo, y a lo mejor dice, no, sí, no tengo ningún problema. Pero cualquier persona puede decir, no, pues tenía una amistad, había una cierta preferencia, había un vicio oculto, y entonces ese testamento o esa voluntad que yo estoy poniendo pudiera carecer de validez, maestro, sí, no, ¿qué alcances tiene? Sí, precisamente la ley nos previene este tipo de documentos. Pero acordémonos que también nos pone ciertos requisitos. Uno de los requisitos es precisamente el ser testigo, el contener el nombre de testigos y de que presencien el acto. Pero acordémonos también que ese es un testamento que se otorga en casos muy especiales, muy especiales. Por ejemplo, está por iniciarse una guerra, o sabemos que va a haber una guerra, o está por decretarse después de unos estudios si tengo o no cáncer, o si tengo demencia senil, o no sé cuántas cosas. Mi obligación, puedo otorgar el testamento público cerrado, lo llenamos, lo hacemos, pero tenemos que registrarlo. Para la garantía del Estado es ese. No puedo hacer un documento privado con una trascendencia patrimonial, porque se llenaron los requisitos, eran peritos en derecho los testigos, examinaron el estado incluso mental o la capacidad de quien otorgó ese testamento. No, si a lo largo de la historia, me refiero a la historia jurídica, si vamos al registro público y revisamos si hay testamentos públicos cerrados, no, son escasísimos. Incluso en la academia lo vemos, nos dicen los maestros, consígueme un testamento público cerrado. Y ahí vamos a buscarlo. Pues es muy difícil que encontremos uno. No niego que haya, pero yo no me acuerdo haber visto uno. Es complicado porque además, bueno, si el testamento precisamente lo que procura es evitar controversias futuras, a lo mejor si hablamos de un testamento sin estas solemnidades, posiblemente generaría más conflictos de los que trataría de resolver.
Exactamente, exactamente. Por eso lo recomendable, y no como propaganda, sino vete a las instituciones que nos garanticen el cumplimiento de las obligaciones. Es lo que hace el notario, garantizar que su fe permita esa tutela jurídica que requieren los actos de las personas. Maestro, ¿cuándo un testamento pierde validez o no pierde validez? Es decir, hablamos de un juicio y dice, Vigencia. bueno, prescribe. Ajá. Vigencia. ¿Prescribe? ¿Un testamento prescribe? No. Ok. No prescribe. También otro tema importante, y a propósito de lo que nos comentaba hace un momentito, a lo mejor alguna persona está viendo este programa y dice, bueno, ¿por qué no voy a otorgar un testamento aprovechando las facilidades, ¿no? Pero a lo mejor es un joven de 22 años que está empezando su vida laboral y que realmente no tiene bienes. Aún así, puede realizar, a lo mejor no tiene ni hijos, a lo mejor no sabe si va a tener o no, es decir, está iniciando su vida, no obstante a ello, ¿puede otorgar un testamento y bajo qué términos? Sí, es una buena pregunta porque además hay confusión. ¿Cuándo lo puedo otorgar? ¿A partir de qué edad? ¿De los 16 años? Desde los 16. Llega un muchacho de 16 años y me dice, voy a otorgar mi testamento. No le puedo poner trabas ni le puedo negar el servicio. Y me decía usted, no tiene ni un peso, ninguno, en la bolsa, ni en el banco, ni en ninguna parte. Pero acordémonos cuáles son también atributos de la... yéndome a la cuestión de qué tengo como patrimonio también. Mi apellido. Ok. Mi apellido. ¿Y de dónde viene mi apellido en términos normales? Pues viene de unos padres, Claro. viene de unos tíos, viene de unos abuelos, viene de una trascendencia familiar incluso. Yo no tengo dinero. ¿Y si ellos lo tienen? O en mi círculo de amigos o de conocidos, o incluso de cualquier persona que va en la calle y me dice, mira, pobre Roberto, no tienen que caerse muerto. Le voy a dejar una acción que tengo de Banco Nacional de México, por decir alguna figura. O le voy a dejar un seguro que tengo con el ISSSTE, o con el Seguro Social, o con una aseguradora. Eso es parte de mi patrimonio. Puedo yo ir con el notario y decirle, bueno, que así lo hacemos, así lo hacemos. Decimos, llega el testador y dice, pues no sé qué voy a tener en 50 años, tengo 20, y a los 70, ¿qué voy a hacer? Y nunca voy a cambiar mi testamento. Y lo cumple. Nosotros debemos prever eso y decir, ¿qué otorga? Le llamamos el testamento universal. Todos sus bienes, acciones y derechos que pudiera tener al momento de mi fallecimiento. Lo que haya logrado de mi patrimonio es lo que se va a disponer para después de mi muerte. La gente se confunde con lo que cuando decimos nosotros acciones y dicen acciones, las confundimos con mercantiles. Y decimos, pues no soy accionista de Bimbo, no soy accionista de nada de eso. No, nos referimos a las acciones que pudiera ejercitar y que pudieran proporcionarle alguna cuestión económica o patrimonial, ¿sí? A eso nos referimos cuando decimos las acciones. Y es precisamente el objeto de esta campaña. Otorgamos testamentos universales, como porque también se da la tentación, digámoslo así. Yo soy accionista y tengo varios cientos de miles de cosas económicas en el banco y quiero otorgar testamento. Y llegan a la notaría y me dicen, fíjate que voy a dejar 20 legados. Una casa en el campestre, una casa en el campanario, una casa en tal parte para fulano, para fulano. No, señor. El testamento, la campaña es para darle satisfacción a las gentes que tienen menos economía. Claro. ¿Sí? Por eso el costo. Decimos, nos vamos al 50% de costo y el Estado no cobra honorarios. Derechos de registro. Esa es una de las características de esta campaña. ¿Está dirigido a un sector específico? No a un sector, sí es en general a la población, pero sí que... A personas que estén en una condición o en una situación determinada. Sí. Vamos a ir cerrando, maestro, vamos a la pausa. Estamos hablando del testamento, propiamente por septiembre, mes del testamento. Estamos en su programa Hablemos Derecho y vamos a la pausa de este primer bloque.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos hace favor de sintonizar, le recuerdo que está en su programa Subrayo Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y si nos viene siguiendo o, repito, nos hace favor de sintonizar, estamos hablando en esta mesa de trabajo con el notario número 1 de esta ciudad de Querétaro Capital, el maestro Roberto Reyes Olvera, con el cual estamos hablando del testamento. Y si ustedes me lo permiten, ya tenemos un par de preguntas, maestro, que me gustaría que pudiera usted disiparlos en esta mesa. Y nos preguntan, si en una hipoteca se dejó a una persona como beneficiaria y luego en un testamento posterior se deja el bien inmueble a otra persona, ¿qué es lo que prevalece? ¿La voluntad que se otorgó cuando se adquirió la hipoteca o la última disposición testamentaria? Voy a corregir. En el espacio habíamos platicado esto y había señalado yo que era en la última. No, es en la que se establece en la hipoteca. Ok. La que se establece en la hipoteca, no en el testamento. Porque ya no está ya no estaba realmente, él había otorgado como garantía. No obstante que el testamento se puede modificar. O sea, un testamento público las abierto. veces que sea. Puedo yo ir a decir, bueno, mejor se lo dejo a otra persona o así. Sí. Pero en el caso de la hipoteca, lo que yo establezca ahí dentro de mi contrato o mi escritura como beneficiario, eso se va a mantener hasta el día de mi muerte. Incluso es garantía de cumplimiento. Sí, no puedo modificar eso porque fue otorgado en un acto anterior a mi testamento. Perdón, ¿Sí? ¿y qué sucede, por ejemplo, volviendo a la que sería situación? un tanto cuanto complicado, licenciada Laura Méndez, porque dices, esto lo hago en el 2022, Claro. hago mi crédito hipotecario, pero mi testamento lo estoy haciendo en el 2025. Y entonces prevalecería la última disposición. No, la de la No, hipoteca. La de la hipoteca. Ajá, por eso te digo, sería Pero- un tanto cuanto confuso. Por ejemplo, si es una persona joven que es su primera casa, saca su crédito en Infonavit y deja a lo mejor a su cónyuge, porque son recién casados y están muy enamorados. Ajá. De aquí a que termina de pagar el crédito de aquí a que fallece, pues a lo mejor ya ni siquiera están unidos en matrimonio con esta persona. ¿Qué pasa, señor notario? A lo mejor yo ya no quiero dejarle como beneficiario ese inmueble a mi entonces esposo, ya no lo puedo cambiar. No. Ya quedó en el acta, en el acto de compraventa, señaló un beneficiario, un heredero, ese se va a quedar. Ese se va a quedar. Hay que poner mucha atención, Sí, hay que poner mucha atención sí. cuando uno señala un beneficio. Incluso también cuando hablamos de cuentas bancarias, todo eso, normalmente en instituciones bancarias o hipotecarias, etcétera, Sí. siempre nos solicitan un beneficiario. Un beneficiario no, sí. Es importante que pensemos bien a quién vamos a señalar como beneficiario. Por este tipo de situaciones decíamos que la vida da muchas vueltas, pero sí es algo serio que hay que tomar en cuenta. Es muy difícil, es muy complicado. En la vida diaria lo podemos platicar y plantear, pero no sabemos realmente cuál es el curso de la vida, cuál es el curso de nuestras relaciones interpersonales. Así es, en ese momento se nos ocurrió, sucede como con los compadres. Hoy haces compadre al que es tu compañero de banca al lado, en tu curso de especialidad. Aja, Pasan los años y no lo vuelves a ver. así es. Y tus ahijados o los ahijados Sí, claro. jamás te conoces. No, pues es lo que tu voluntad decide en ese momento del otorgamiento del acto, ese va a prevalecer. Ok. Sí. Señor notario, y en el caso de deudas, hablamos de un crédito hipotecario, sabemos que algunas deudas se extinguen con la muerte. Exactamente. Algunas. Sí. ¿Cuándo es que hay deudas que prevalecen? ¿Bajo qué condiciones algunas deudas prevalecen y afectan la masa hereditaria? O, digamos, ¿puedo yo heredar una deuda? Sí, claro. Es una de las obligaciones del heredero delegatario. Cuando aceptas el cargo o la designación de heredero albacea, decimos a título universal, con todo y lo que lleve, Y cargas. las cargas fiscales, incluso las cargas familiares, la manutención de la concubina, incluso nos guste o no, cuando las hubiere, se heredan también. Esas obligaciones pasan también a quien acepta la herencia, hasta donde alcance Claro. la masa hereditaria. No tocará los bienes de quien las aceptó, pero sí queda establecido y así tiene que ser.
traslada esa obligación. Ok, Maestro, entonces- ¿el costo de un testamento? Es muy... En el Estado va a costar 1,900 pesos. Ok. Puntualizo el Estado porque en Guanajuato va a tener seguramente otro costo, conforme a la vida económica de cada lugar. En Monterrey seguramente va a costar 5,000, 10,000 pesos. En Guadalajara, en los centros donde hay más economía, pues es un poquito más alto. En Querétaro, 1,900 pesos. Y creo que es de los estados que lo tienen en precio más barato. Este costo cubre los impuestos, derechos y, por supuesto, los servicios de la notaría. Es un total de 1,900 pesos. 1,900 pesos. Ok. No cubre, no se generan impuestos, ¿eh? Se generan nada más derechos. Pero ya Derechos. los incluye Totalmente. el costo. Ok. Perdón, genera impuestos nada más en honorarios el IVA. Perdón. Ok. Pero sí, Ah, está bien. ya entiendo. Sí. Sí. Ok, bien. Pero Ma- ya incluye, perdón, Sí, ya todo incluye eso. el costo. Sí, Muy bien. todo. Maestro, en la primera parte hablábamos del testamento público abierto, público cerrado, y una de las inquietudes que nos hacen aquí es quién debe estar presente cuando se otorga un testamento público abierto. ¿Se necesitan testigos? ¿O qué pasa o en qué casos se necesitan los testigos para otorgar el testamento? Repito, para que quede claro, maestro, la primera parte que hablábamos, y ya que usted nos puede apreciar, porque si hablamos de un acto solemne, si necesito o no, puedo entrar, yo quiero mucho a mi esposa, pero puedo entrar con mi esposa al testamento, ¿usted qué dice? No. Acordémonos que el testamento es un acto personalísimo. ¿Quién asiste? Exclusivamente el testador. Hay casos de excepción que requerimos de testigos. ¿Cuándo? Por seguridad incluso del propio abogado, del propio notario y de la familia, llamamos testigos. Pero si es responsabilidad del notario, que si el otorgante está en uso de sus facultades y puede tener 80 años, 85 años, y está bien en sus facultades, según el estudio o el análisis del notario, bajo su responsabilidad se otorga el testamento, él solito. Y mucha gente lo demanda, dice, a ver, no quiero a nadie, no quiero que se escuche mi decisión nadie, quiero entrar solo. Si está en condiciones conforme al criterio del notario, lo hacemos. ¿Cuándo lleva testigos? Cuando tenemos algunas dudas. Por ejemplo, no hay la certeza real de qué quiere hacer. Entonces dice, es que pudiera otorgárselo a la licenciada, pero está el licenciado presente y pudiera molestarse. Entonces llevamos a testigos y a petición del quiero para que no se dé fe de que no hubo presión de nadie, que haya 2 testigos y otorgar mi libre voluntad. Así lo hacemos. ¿En qué otro caso? Cuando el testador no sabe leer ni escribir, le llevamos testigos instrumentales para que firmen a su ruego. Ningún testigo interviene en la decisión del testador, ni siquiera en sugerir o levantar la mano. Es un testigo. Solo es testigo. Es mudo, ¿sí? No expresa nada más que la presencia para corroborar que está de manera libre el testador, sin presiones, otorgando su testamento. Hay otros casos, por ejemplo, cuando el testador tiene alguna cuestión mental, que es muy arriesgado, normalmente no lo hacemos. Hay otro principio entre el gremio notarial y creo que en todas las profesiones. ¿Qué es lo que prevalece siempre? Te dicen, prudencia, si ves riesgo, no lo hagas. Claro. Porque no solo te vas a meter en un problema, tú vas a meter en un problema a la familia. Sí. Entonces no se hace. Dicen normalmente que te traiga un certificado médico. Y la gente dice, ¿me pediste un certificado médico? Perfecto. Lo llevo aquí a la farmacia de la esquina donde la consulta es incluso gratuita y me pueden extender. ¿Es el documento idóneo? No. Claro que no. No, porque incluso lo señala el Código Civil. Cuando en casos en que intervienen los jueces, tendrás que designar un profesionista especialista en la materia. ¿Quién sería el especialista en la materia con la cuestión mental de una persona? Pues un psiquiatra. Un psiquiatra, un neurólogo, alguna gente relacionada con Ya la cuestión. especializada. Especializada, sí. También se me ocurre, pudiera ser que requirieran testigos cuando el testador necesita o el notario requiere algún intérprete exactamente. o traductor, Exactamente. a lo mejor con sí. lenguaje de señas y todo eso, pues no es posible Sí, entender.
¿Qué pasa, señor notario, cuando es un extranjero? Un extranjero que no tiene a lo mejor una residencia aquí en México, o con independencia de su situación migratoria, ¿puede otorgar un testamento? Lo venía pensando en el camino, precisamente me adivinó el pensamiento. Sí puedo otorgar un testamento con una situación particular. Nunca me ha tocado uno, y no conozco alguno. Pero dice la ley, siempre y cuando el país de ese extranjero tenga legislación similar a la nuestra. Y sea, ¿cómo se llama esto? No un tratado internacional o que tengamos un pacto, un convenio internacional. Simplemente que su legislación sea similar a la nuestra y que cumplamos con esas reglas que también señala aquella legislación, que van a ser las mismas finalmente que las nuestras. Acordémonos de dónde provenimos jurídicamente, de la tradición latina, y si es un país, Italia, Francia, España, todos los de la mitad de la Europa central hacia abajo somos latinos, casi todos. Entonces tenemos la misma legislación. Todos los que deriven del sistema jurídico del civil law. Exactamente, sí, exactamente. Diferente a los sajones. Claro. Que incluso los sajones están tomando instituciones como el testamento. En algunos estados de Estados Unidos, Florida me parece, tiene un sistema notarial como el nuestro. Hay 2 o 3 estados norteamericanos que tienen eso. Entonces, insisto, puede venir un español y decir, quiero otorgar mi testamento. Adelante. Con independencia de su situación migratoria. Sí, claro. Con independencia de que tenga o no identificación. No, eso sí es fundamental. Una. Es fundamental, sí debe identificarse para tener la certeza de quién es. Claro. ¿Sí? ¿Y qué documento sería el idóneo? Posiblemente su acta de nacimiento. Que muchos, cuando hablamos de extranjeros también nos vamos a los migrantes. También los migrantes tienen un acta de nacimiento y también la aportan. También portan una identificación. ¿Sí? Deberían. O deberían. Sí la aportan, ¿eh? Por lo menos la de su país, claro. Sí. Y ya con eso se identifican. Sería difícil. Posiblemente ahí les pediríamos testigos. Ok. ¿Sí? Creo que es una situación complicada porque ¿qué pasaría? Incluso aquí en la República Mexicana, a lo mejor una persona otorga un testamento aquí en Querétaro, pero al paso de los años se va a residir a Mazatlán, Sinaloa, y allá fallece. Entonces, bueno, aquí ahorita que nos comente cómo es que podemos saber si otorgó un testamento en cualquier estado de la República, si es posible, pero es más complicado todavía, a lo mejor un español que está temporalmente aquí en México, aquí otorga un testamento, regresa a España, allá fallece. ¿Cómo van a saber sus familiares o las autoridades allá en España que otorga un testamento aquí? Es un poquito más complicado, ¿no? Sí, desde luego. Pero respecto de lo nacional, ahora tenemos la modernidad ha servido también al derecho. ¿Y qué sucede si otorgo yo en Yucatán y fallezco dijo usted, en California, en Baja California? No pasa nada, porque ahora tenemos un sistema nacional de registro de testamentos. Y testamento que otorgamos hoy, inmediatamente, lo inscribimos en el... No inmediatamente, tenemos 48 horas para hacer esto. Pero muy rápido. Sí, muy rápido. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos inmediatamente. Sí. Para que no se nos pase. Claro. Está saliendo el otorgante, el testador, y nos estamos ya mandando el registro. Además del que hay en el Estado, ¿sí? Que trabajan de manera conjunta. Pero lo hacemos inmediatamente, ¿eh? Es uno de los actos, como todos los actos que se hacen. No te esperes para mañana. Hazlo ahorita, ahorita. Y esa es la consigna siempre de todas las notarías. Y entonces eso nos redujo lo que nos pasaba hace años como litigantes. Oye, ¿y dónde se murió? Pues pide el informe a todos los estados. ¿Sí? Sí. O a los que presuntamente pudiera haber estado. O algún familiar sí. Presume que hizo el testamento. Lo que citaba usted de otro país. Acuérdese que tenemos embajadas y cónsules. Primeramente, le pedimos al consulado de España, al consulado mexicano en España, en Madrid, y le decimos, oye, ayúdanos, ¿no? Con la coadyuvancia judicial. Pídele a tu país, y nos es más fácil preguntarle al cónsul para que consulten sus sistemas en su país que venir a México a buscar. Entonces esa sería la vía desde mi punto de vista como
para simplificar un problema como este. ¿sí? Claro. Maestro, Sí. para ir cerrando este siguiente bloque, pues me gustaría que usted nos pueda decir dónde está ubicada la Notaría 1, cómo me pongo en contacto con el Notario 1, la gente que nos ve y no menos importante, maestro, también, ¿qué necesito para ser mi notario? Perdón, para ser mi notario. ¿Qué necesito, perdón? Está más Me complicado. proyecté, me Sí, está proyecté. tan complicado. ¿Qué necesito, maestro, para hacer mi testamento? Llevo mi credencial de lector, ahorita lo comentábamos, llevo Acta de una de vez mis nacimiento. escrituras, no llevo escrituras. ¿Qué necesito para hacer mi testamento, maestro? ¿Y dónde está ubicado? Bien, mire, primeramente, para hacer el testamento, ¿qué va a llevar con el notario? Va a llevar su comprobante de domicilio, su credencial de lector fundamental, INE le llamamos ahora, ANTSIFE, el CURP, y si es casado, de preferencia su acta de matrimonio. También ¿El acta de nacimiento? de nacimiento, para determinar perfectamente su nombre. Ok. Sería exclusivamente eso, sería exclusivamente. Y insisto, ahora hay muchos medios. Soy del estado de Veracruz y voy a Querétaro y no puedo acceder a mi acta de nacimiento, no la traigo. Es muy fácil, ya ahora los municipios y particularmente Querétaro ya tenemos eso. Sí. Vas y con una rapidez consigues tu acta de nacimiento. Incluso digitalmente ya no tiene uno que ir a claro, ninguna sí, claro. oficina. Que muchas de estas cosas la gente no lo sabe. Sí. ¿sí? Tenemos que decirle a la gente que pues, ahora es factible conseguir un acta de... ¿Y se cubre un solo gasto? ¿Y yo puedo imprimir mi acta de nacimiento? No. A ver, platíqueme. No, cada documento tiene un costo. ¿sí? Pero si tengo el documento digital en PDF. Ese se puede reproducir. Sí, lo lleva con un notario. Lo certificamos. Ahora todavía no está tan bien legislado, pero sí es válido porque lo obtiene con un número de, ¿cómo se llama esto? Con una cadena digital. Con una cadena digital. Y nosotros, nuestra obligación es investigar si la cadena es real. Claro. Sí. O un código QR también ya es mucho más También, accesible. sí. Pero si yo cubrí el gasto de esa acta de nacimiento y la tengo digitalmente, sí le puedo imprimir 3 veces y hacer 3 trámites. Yo creo que no. Pues, bueno, no sé, habría que checarlo porque eso Sí, es muy sí, nuevo, sí. realmente es muy nuevo. Sí, es una modernidad del año pasado, Sí, una cosa así. sí. Nosotros lo podíamos hacer, desde la oficina incluso. Ahora se ha limitado un poquito porque también pues hay abusos. Sí. Y voy y saco el acta de matrimonio del licenciado o el acta de matrimonio de usted. Esa no la va a encontrar, yo, porque todavía no se casa la licenciada Laura, pero... Pero, ¿qué tal que fuera el caso? Ándele, Claro, sí, sí. y puede uno hacer ahí... Sí, se otro. presta a otras cosas. Entonces, creo que se limita a una, ¿eh? Creo que se... Ok. No tengo el dato preciso. Yo creo que sí sería lo conveniente porque pues tiene que haber un control Sí, claro. de cuántas actas estamos expidiendo, si es única porque tiene un único número de Sí. identificación, posiblemente sí pueda imprimir copia simple y luego certificarla. Eso es ¿Y diferente. qué hacemos nosotros? Precisamente para la seguridad. Reproducimos las actas y guardamos el nombre del solicitante, la firma del solicitante y el documento que nos presentaron. ¿Sí? Eso, para que no haya el mal uso también de esos documentos. Tenemos un apéndice de cotejos. ¿sí? Ok. De todos los días, todo documento que certificamos se va a ese apéndice. Ok. Y a guardarse la identificación del que vino a solicitármela. ¿sí? Eso es importante Sí. porque Es- luego Pues uno para no sabe. la suplantación de identidad, Sí, maestro, que sí. estuvo, Eso es lo más estuvo importante. muy socorrido hace un par de años. maestro. Sigue un Sí. poquito ya más aminorado. Más controlado. Más controlado, aminorado, pero sí fue terrible, ¿eh? Tuvimos... Es que realmente no había ninguna regulación. Entonces, y ahí con un poquito de imaginación y creatividad, pues a la gente Sí, se le claro, ocurría. pero también una de las cosas que va desarrollando uno es pericia. Ves un documento y dices, este documento no es real. Entonces nos llama a atenderlo y decir, o lo investigo o rechazo el trámite. ¿sí? Y normalmente incluso es como reto. Lo investigo. A ver si tengo razón. Y normalmente tenemos razón. Sí, claro. no era... Pues ya van haciendo Antes de así. venir acá, vi un documento que me presentó un cliente y dice que proviene de un juzgado. No es cierto.
Ay, Qué muy bueno. delicado. Maestro, Sí. vamos cerrando. ¿Dónde lo podemos contactar, maestro? Nos quedan menos de 2 minutos. Perdón, en Circuito del Mesón 184, en el interior 5 y 6. Los teléfonos son el 442-215-1535 y 216-0096. Maestro, Circuito del Mesón, ahí casi esquina con Telmex. Tecnológico. Con Y Telmex. ¿Dónde estamos? ¿En ese tecnológico? Atrás de donde está la oficina de Telmex, que conocemos los queretanos de muchos años. Bueno, pues ahí Ahí está la estamos a notaría sus 1, órdenes. ahí está el maestro Roberto. Y, maestro, ahorita para septiembre, los horarios, por favor, ¿qué horarios tiene y cómo yo puedo llegar a cualquier hora? Usted No, dígame. este es en horario de oficina. Ah, ok. Sí, De, de 8 a 9 de la 9, mañana, ok, de en 9. caso de nosotros de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ok. El sábado también vamos a abrir todos los sábados. ¿sí? Solo en septiembre. Solo en septiembre, sí. Y el costo también que nos menciona el testamento es solo en septiembre. Solo en septiembre. Ok. Sí. No obstante eso, podemos ir a realizar un testamento en cualquier otro día del En año. cualquier día del año. Con otros costos, con otras Con otros condiciones. costos, y pero- si me exponen, oye, quiero beneficiarme del testamento, del programa, ok, te lo puedo hacer. Sin problema, porque insisto, también me podría demandar que se lo haga gratis, Sí. entonces mejor se lo Y luego ya hago no lo barato. estamos divulgando, Se lo pues. hago barato. Pues Muy sí, bien. maestro. Ya la experiencia ante todo, ¿no? Y el Sí. colmillo que comentaba acá. maestro. Efectivamente. Por supuesto. Muchísimas gracias, licenciada Laura Méndez, y podemos agradecer. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues les damos las gracias a todas las personas que amablemente nos siguen a través de redes, en las retransmisiones, a las personas que nos hacen llegar sus dudas, sus comentarios, incluso sobre algunos otros temas. Es precisamente la forma en la que se nutre el contenido de este programa. Muchas gracias al equipo detrás de cámaras. Señor notario, muchas gracias por acompañarnos como cada septiembre, mes del testamento. Gracias a todos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.